Bien, regresamos con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores A, para hablar sobre la Bolsa de Valores de Lima, el crecimiento económico y las proyecciones para el 2013. Muy buenas noches, Luis Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poco cuáles son tus reflexiones del mercado local e internacional del 2012. Bueno, el 2012 fue un año con mucha volatilidad porque hubo marcadamente como 3 etapas. Un primer trimestre alcista e inclusive un poquito desbordado. En un primer trimestre se obtuvo rentabilidades casi hasta de 20%, no solamente en el caso de la BBL, sino también en los Estados Unidos. Una segunda etapa hacia mitad del año donde más bien se voltean las cosas e incluso la Bolsa de Valores de Lima entra en terreno negativo respecto a lo acumulado en el año. Y un ligero regreso nuevamente hacia un poquito más de positivo hacia el término del año, con lo cual la bolsa termina cerrando grosso modo entre 8 a 11% favorable, pero no lo que llegó a estar en el primer trimestre del año 2012. Más bien los Estados Unidos sí sostuvieron mejor su crecimiento dentro de todo, y aun cuando hubo fluctuación, terminó cerrando un poco más arriba de 15% el índice de Standard & Poor's, que es el índice, digamos, amplio de las 500 principales empresas. Este año van a haber también sectores distintos. Por ejemplo, yo creo que, y no solamente en mi opinión, sino de muchos analistas, que este año puede ser un buen año para China. Aparentemente, los años anteriores, que han sido relativamente bajos, han permitido acumular un poco de fuerzas en términos del interés de los inversionistas globales que van a salir un tanto de Europa, que más bien tuvo un muy buen año 2012 en términos bursátiles, aunque un año relativamente malo en términos económicos, más bien van a migrar hacia China, algunos un poco países emergentes, Estados Unidos, que va a seguir creciendo de alguna manera más sostenidamente que otras partes del mundo desarrollado. Y en el caso del Perú, si bien las condiciones macroeconómicas son casi todas favorables, con excepción del tipo de cambio, donde hay un problema serio, que el Banco Central se va a tener que concentrar en ver cómo evita que siga habiendo un desplome, digamos, del dólar en el Perú, y podríamos también conversar qué impacto tiene eso respecto a la bolsa. Debería ser un año positivo en general. Digamos, el mundo está un poquito mejor de lo que estuvo hace 3 o 4 años, aun cuando hay todavía ciertas sombras, ¿no? Europa todavía desajustada. Y en Estados Unidos el tema más bien del cubileteo político, la lucha política entre demócratas y republicanos respecto a, digamos, a la consecuencia de haber evitado el abismo fiscal, pero tener ahora lo que se llama el techo de deuda, que lo tienen que resolver en las próximas semanas. Ahora, vamos a hablar un minutito de las acciones, ¿okay? Un poquito de teoría para poder entrar después a otras preguntas que quisiera hacerte, pero para que nuestros televidentes nos puedan seguir. Se habla mucho del valor fundamental de una acción. Yo no sé si podrías explicarnos un poco cómo haces tú, por ejemplo, para determinar cuánto es el valor de una acción. ¿Qué dices? ¿Cómo haces tú para saber si esa acción la debes de comprar o vender de acuerdo a su precio? Perfecto. Normalmente uno toma información, digamos, contable de la compañía. Es la primera fuente que tiene, los balances que se publican a través de la Bolsa de Valores de Lima y a través de las páginas de la Superintendencia del Mercado de Valores, y uno hace una primera extracción de esa información en términos de lo histórico. Cuánto ganó la compañía, cómo está estructurado su estado de ganancias y pérdidas, de dónde es que gana el dinero, en qué lo gasta, y también la estructura de su balance, cómo se financia, cómo anda su nivel de activo, los principales ratios. Esa da una primera idea de cuál puede ser el valor de la compañía. Una primera idea respecto al valor patrimonial, que es, digamos, el valor contable que uno ve. Pero de ahí en adelante, para poder decidir en bolsa, lo que uno tiene que hacer es proyectar cómo va a crecer el balance de esa compañía, cómo va a crecer el estado de ganancias y pérdidas, cómo va a ser el flujo de caja que tenga la empresa. Y entonces hay una serie de métodos por los cuales ese valor esperado futuro de las ganancias que podría tener esa compañía se traen a valor presente mediante unas fórmulas matemáticas, o sea, se regresa ese valor al día de hoy, y uno divide ese valor de compañía entre el número de acciones. Y uno ve si la acción está, por ejemplo, haciendo este valor futuro, dividido entre el número de acciones que hay en circulación, sale 4 y la compañía está en 360, el valor, digamos, en este momento en la bolsa, uno dice, esto tiene una apreciación posible, potencial, hacia adelante. Si uno más bien, después de hacer ese análisis por diversos escenarios, se va, digamos, vamos a poner el caso de una compañía minera,
que el escenario de los precios es a la baja, o el aumento de los costos de producción de la compañía es al alza, o que la compañía está perdiendo reservas probadas en términos de su capacidad futura de producción, y uno trae cifras que van un poco hacia la baja precisamente, verá que la acción futura, el precio de la acción a futuro va a ser menor que el precio de la acción hoy día. Ese tipo de análisis es el análisis fundamental, comprar, claro. ¿No es cierto? Y da señales de compra o de venta en función a qué tanto se puede apreciar o depreciar ese valor. Eso supone un trabajo fenomenal en cuanto es prácticamente hacer una diligencia correcta. Es básicamente bucear, te tomaría meses hacer ese trabajo. Sin embargo, lo que ocurre es que muchas casas de bolsa, tanto en el Perú como en el extranjero, presentan ese tipo de reportes, ¿no? Hay, vamos a poner las 4 o 5 principales compañías peruanas, llamémosle Credit Corp, Southern, Buenaventura, no sé, Cemento Pacasmayo, otras más, Volcan. Muchas de las casas de bolsa nacionales o extranjeras hacen cobertura, usar el término, de la investigación, del research, como se le dice en inglés, de esas empresas. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Aquellos que quieran tomar esas decisiones de cómo invertir, acercarse siempre a algún asesor enterado, en una sociedad agente de bolsa, de un banco o una institución de fondos mutuos, y conversar con él respecto a aquella decisión que quieran hacer en esa compañía. Hay compañías, hay empresas que son más fáciles de averiguar o investigar, las que tienen mucha información. Otras un poco más difíciles, que son más opacas en términos de información, y finalmente algunas en donde el futuro es un tanto más, digamos, aleatorio, ¿no? Un poco más, digamos, no sabemos exactamente qué puede ocurrir, como puede ser el caso de las compañías mineras junior. Eso tiene que ver además también con el nivel de aversión al riesgo de cada inversionista. Así es. Antes de irnos a la pausa, quisiera hacerte una pregunta breve para que me respondas antes de ir a la pausa. Hay básicamente dos grandes grupos de seguidores de la bolsa, los que creen en la inversión en base a valores fundamentales, como tú has mencionado, y hay otro grupo que sigue estas famosas ondas de Elliott y un análisis que es más una especie de proyección de acuerdo a lo histórico. Cuéntanos un poco a grandes rasgos qué significa. Muchas veces a eso se le llama, y en realidad es un eufemismo, se le dice análisis técnico. Va desde efectivamente cálculos estadísticos respecto a ciertos pisos y ciertos techos, o sea, valores de resistencia y puntos de quiebre en el cual la evolución del precio de la acción puede caminar, suponiendo algo que es un supuesto duro, pero que puede ser válido, que el precio de algo contiene toda la información, ¿no es cierto? Entonces, si el precio de algo, sea el precio de un commodity, sea el precio de una acción, sea el precio de un bono, cualquier precio, contiene en sí mismo toda la información, uno puede, por la trayectoria del precio histórico y los puntos en donde ha hecho inflexión o resistencia, tratar de predecir dónde más o menos se va a ubicar el precio hacia el futuro, ¿no? Ese análisis le llaman análisis técnico. Bueno, en el año 2009 estuve siguiendo a uno de esos que predecía pues que la bolsa se caía a niveles de $500, 500 puntos en el Dow, una cosa por el estilo, y pasó exactamente lo contrario. Así es. Hay mucho de eso de esotérico también, hay muchos, igual que al principio del año, siempre hay algún chamán, brujo, brujita, que habla, ¿no? Y dice, habrá terremotos, caerá un meteoro, esa cosa. Bueno, si no cae y no pasa nada, la gente se olvida. Si cae, se hace famoso para siempre. Piña, pum. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar después con Luis Felipe para hablar sobre el mercado de valores y la economía peruana. Regresamos.